Saludos, en el día de hoy voy a hablarles de un personaje que tuvo una gran importancia con respecto al estudio de los seres vivientes. Voy a hablar de Jean-Baptiste Lamarck, quien nació en un día como hoy de 1744 en la población de Bazentín, al oriente de Francia. Sus primeros estudios los realizó en Amiens y es allí donde parece ser que estuvo un tiempo en el seminario. Sin embargo, a sus 17 años se retira para enrolarse en el ejército siguiendo los pasos de su padre. Allí duró muy poco gracias a la broma de un compañero quien lo levantó por la cabeza y le causó algunas lesiones. Se ingresó entonces a estudiar medicina y fue una profesión que nunca practicó. Al terminar se decidió más bien por la botánica. Es así que se va para el Jardín Botánico de París. Allí recibe instrucción de Bernard de Jussieu y comienza a trabajar con respecto a las plantas. Y es así que en el año de 1788 presenta su primer libro llamado La Flora Francesa. En ella hace su primer aporte gracias a que clasifica a las plantas en dos nombres latinos. Clasificación que todavía está vigente. Incluso los animales también se clasifican en la misma forma. Esta obra impresionó a Buffon, uno de los científicos del momento, y él lo presenta a la Academia de Ciencias, quien lo acepta allí. Continúa haciendo sus trabajos en este jardín botánico y es allí donde llega la Revolución Francesa. Como había una posibilidad de que si hubiera algún viso de aristocracia, se corría el riesgo de ser guillotinado, se adelanta y aprovecha la casa del Jardín Botánico para convertirlo, rebautizarlo como Museo de Historia Natural y presentarlo a los dirigentes. Se presenta como catedrático de los animales inferiores, que él rebautiza con el nombre de invertebrados. Esta afición la va a tener durante toda su vida. El primer libro que hace con respecto a los animales invertebrados es el sistema de los animales invertebrados. Comienza a presentar la clasificación de los grupos de todos los grupos de los diferentes grupos que hay en esta clase de especie, que entre otras cosas es la más numerosa que existe. Recordemos que cuando al biólogo Aldane le preguntaron si él creía que Dios había creado el mundo, él dijo, pues si lo hizo, realmente demostró una gran afición por los escarabajos, refiriéndose a que las especies más numerosas son las de escarabajos. Hay aproximadamente unas 400.000 especies. La que más se le acerca es la de los pájaros, que son unas 10.000 especies. Es así que realiza estos estudios. Además también presenta un libro sobre la física de la Tierra, el primer tomo llamado La hidrogeología, y iba a ser una serie de tomos. La segunda iba a ser sobre meteorología, la tercera iba a ser sobre biología. De estos no se realizó ninguna, lo único que quedó fue el nombre de biología. Así pues, acuña el término de biología para el estudio de los seres vivientes. En 1809 publica su obra maestra, La filosofía zoológica. En ella expone su idea de la evolución. Es la primera persona que habla en propiedad de la evolución. Dice que los seres vivos tienen una tendencia innata al perfeccionamiento, que lo que decíamos en nosotros en la adolescencia, de que lo que no se usa se atrofia, viene de estas épocas. Efectivamente, él dice que un órgano que no se utilice se va a perder. Igual, si se utiliza, va a permitir que se desarrolle más. Así pues, igual la función
la que tiene, va creando el órgano y lo va mejorando. Y la idea más importante, su herencia de los caracteres adquiridos. Dice Lamarck que los seres vivientes tienen que adaptarse al medio en el que viven y eso supone que se vayan creando una serie de caracteres que son con los que que se van heredando. Esta teoría no tuvo mucho éxito, fue muy criticado, parece ser que un poco porque era como un poco pedante y otra porque los argumentos que dio no eran como muy valederos. Así que no tuvo mucho éxito y poco a poco se fue aislando. Entre 1815 y 1822 hace un estudio muy extenso de los animales invertebrados, son 7 tomos, muchos de ellos le tocó redactárselo a sus hijas ya que se quedó ciego. Finalmente, en 1829, ciego, aislado en la indigencia, muere. Pero básicamente, ¿qué es lo que decía Lamarck? Decía que, en primer lugar, pues habla sobre la evolución de los seres vivientes a partir del momento en que fueron creados, porque todavía existía la idea de la generación espontánea. Los seres vivientes aparecen de la noche a la mañana. Esta idea apenas va a ser rebatida unos años más tarde por Pasteur. Y es esa evolución la que nos interesa mirar en este momento. Como les decía, el medio ambiente tiene que influir y los seres vivientes tienen que adaptarse a ese medio ambiente para poder sobrevivir. El ejemplo más claro que pone es el de la jirafa. Dice que en la medida en que las hojas se fueron cada vez levantando, pues eso hizo que el cuello se fuera cada vez estirando más hasta las condiciones actuales. Argumento que no es muy válido realmente. 50 años más tarde es Darwin quien rebate las teorías de Lamarck, diciendo que la evolución se presenta por otras causas. ¿Qué es lo que dice realmente Darwin? Darwin dice que los seres vivientes en un momento en que hay mucha sobrepoblación y que eso va a terminar siendo regulado en primer lugar por la falta de alimento que supone esto y en segundo lugar porque existe una lucha por la supervivencia de la cual solo el más apto es el que va a sobrevivir. Es probable que la lucha por la supervivencia tuviera mucha importancia en las primeras épocas de los seres vivientes cuando el ciclo depredador-víctima era de una importancia grande y entonces las víctimas tenían que buscar alguna forma de defenderse para poder sobrevivir y hacer algunos cambios y los depredadores a su vez también hacer algunos cambios para poder seguirse alimentando. Pero pues ya en épocas más avanzadas lo que existe, hoy sabemos que lo que existen son ecosistemas, son cadenas alimenticias. Así que, por decir algo, si hay sobrepoblación de conejos, lo que pasa es que seguramente no hay muchos zorros que se los coman. Igualmente también, lógicamente, la falta de alimentos ayuda. Y con respecto a la supervivencia del más apto, pues sí, estos argumentos lo que están indicando es la permanencia de un individuo. Si un individuo es muy apto y ha podido sobrevivir por ser más apto, pues qué necesidad tiene de cambiar a otra especie, se va a mantener en la misma especie. Uno de los ejemplos es para explicar la hipertensión en los negros, en los afrodescendientes. A ellos los cogían, los cazaban, los metían en un barco y 3 meses después estaban desembarcando en América, en unas condiciones absolutamente detestables, sin comida y sobre todo sin agua.
Entonces eso hacía que muchos de ellos murieran por el camino y que los que sobrevivieron pues eran quienes eran retenedores de sal. Así pues, este argumento tampoco tiene mucha validez. Y igualmente, el estar muy especializado tampoco es una garantía de supervivencia. Por ejemplo, los ositos panda, esos ositos tan bonitos que vemos, ellos se adaptaron perfectamente a vivir en un campo, en un bosque de bambús. Y pues lo que está sucediendo es que se limitaron a vivir ahí porque no pueden comer absolutamente nada más. Los otros argumentos que tienen que ver, pues básicamente son como muy parecidos a lo que decía Lamarck. Decía, por ejemplo, entre los individuos hay mutaciones, se presentan mutaciones que se pueden heredar. Las mutaciones, algunas son favorables, en las que van a permitir que el ser humano sobreviva o los seres vivientes en general, y va a llegar un momento en que esas mutaciones ya se vuelven muy grandes y las diferencias son muy grandes y ya llega un momento en que no hay punto de retorno y es el momento de la creación de una nueva especie. Estos argumentos, como le digo, por lo menos en mi concepto, lo que están indicando es en la permanencia de los seres, de determinados seres vivientes. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita nosotros vemos que parece que hay una mutación entre los seres humanos con la presencia de los muchachitos índigo, que parece que tienen una inteligencia mucho mayor y además tienen un aspecto afectivo mucho mayor que lo que veníamos teniendo. Las ideas de Lamarck vuelven a retomar importancia en el año 2004. Durante el estudio del genoma humano se vio que había que tener en cuenta algunos aspectos aleatorios. No solamente era el estudio del gen como tal, sino que había que tener en cuenta otros aspectos. De ellos, el más importante fue lo que se llamó como la información epigenética. Es decir, que se pueden presentar variaciones en la información celular que se transmite de una generación a otra, pero sin que ocurra un cambio en la secuencia fundamental de las bases del ADN. Es decir, la especie se mantiene, pero con alguna serie de cambios. Esto es lo que se conoce con el nombre de epigenética. Uno de los aspectos más importantes en esto es la metilación de las citocinas. La citosina es uno de los ácidos nucleicos del ADN y eso hace que esa metilación hace que se inhiban algunas secuencias, que se inhiban y eso va a permitir algunos cambios. Esos cambios se pueden ver básicamente ya sea en el fenotipo, es decir, en las características del individuo, o en el genotipo, es decir, que se puedan transmitir. La metilación lo que hace básicamente es silenciar algunos genes para que no se manifiesten. Igual, también parece que influyen no solamente en la parte somática, fenotípica, sino también en la parte genética. Es decir, nosotros tenemos un gen que proviene del padre y otro que proviene de la madre. Uno de ellos es dominante, es el que se manifiesta, otro es recesivo. Si se hace la metilación, seguramente puede haber un cambio en esa situación y cambie el patrón. Esta parte de las metilaciones no solamente influye en esa parte, sino, como le decía, en la parte de herencia. Igualmente hay otros factores, por ejemplo, las histonas, esas proteínas que participan, que mantienen la estructura del ADN, también pueden ser cambiadas si se hacen procesos como carboxilaciones, acetilaciones, fosforilaciones.
Es decir, en este campo todavía hay muchas cosas por descubrir. A raíz de ello se hizo una rama alterna de del estudio del genoma humano, y que se llamó el proyecto Epigenoma Humano, estudiando algunos aspectos que parecen muy importantes, ya que, por ejemplo, las metilaciones tendrían que ver mucho con la presencia de enfermedades. Una de ellas, el cáncer. Parece ser que si se disminuyen algunas metilaciones, pues eso hace que se promueva la formación de células cancerosas, que se activen los oncogenes. Por otro lado, si la metilación es mucha en algunos aspectos de los genes, pues esto va a hacer que la acción protectora de los genes supresores de los tumores se queden inhibidos, y eso promueve el cáncer. Ya se están haciendo y ya hay medicamentos que actúan precisamente actuando sobre esto. Igualmente, también hay otros factores que tienen que ver en el medio ambiente. Por ejemplo, el microbioma. En estos momentos se sabe que para que un ser viviente se pueda mantener, tiene que contar no solamente con el genoma ni con el epigenoma, sino también con el microbioma, con la serie de microbios, de microorganismos que tenemos en nuestro organismo. En realidad hay bastante más microorganismos en nuestro organismo que células mismas. Por decir algo, si tenemos 10.000 millones de células, hay 100.000 millones de bacterias. Y esas influyen en la manifestación, ya sea fenotípica, y parece ser que inclusive en la genotípica, es decir, en la herencia. Como se puede ver, todavía hay muchas cosas por descubrir en estos aspectos. Muchas gracias. En el día de mañana hablaremos de Tales de Mileto.